historia de la muerte de 2 extranjeros en Cies por causas no esclarecidas y la cruda realidad de los inmigrantes en España. Falta de atención sanitaria y jurídica, hacinamiento, ausencia de intérpretes y de información. Reportajes Telesur, en el limbo de los Cies. Este miércoles, solo por Telesur. No protegen las raíces de la democracia, no presentan herramientas para el cambio. Los detenidos están acusados de desobediencia a la autoridad. El gobierno permite que haya 5 días de festejos de la bacteria, del microbio y del virus. El llamado movimiento de los indignados demostró su poder de convocatoria con más de 60 movilizaciones a nivel nacional. Los políticos son los gestores de la voluntad popular. En España habrá una democracia real. ¿Quién te lo hubiese contado? A esta hora los temas informativos de Telesur. El Parlamento venezolano crea una comisión para investigar presunto financiamiento ilegal de la campaña de Enrique Capriles Radonsky. Tras las rejas, uno de los capos más buscados del mundo, alias el Loco Barrera, fue capturado al occidente de Venezuela. Enfrentamientos entre mineros estatales y cooperativistas dejan un muerto y 9 heridos en Bolivia. Autoridades mexicanas confirman la Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que están confirmando lamentablemente algunas de las opiniones que habíamos emitido sobre temas que son de palpitante actualidad entre los muchos del abanico de opciones para generar nuestra pauta y que hoy tienen que ver con un enrarecimiento a nivel internacional de reacomodo de las potencias emergentes. Y fíjense cuántas veces hemos dicho en este programa Turquía, el ángulo sensible de la OTAN, y luego hablábamos de los roces en los mares que los chinos llaman de una manera y los japoneses de otra, igual que las islas, que la potencia emergente China, bueno, no emergente, la potencia ya indudablemente consolidada, China y Japón, llaman a esas islas de un nombre y los japoneses de otro. Hay cosas difíciles de imaginar, pero la realidad supera al mejor libretista, ¿no? De manera que ya volveremos sobre el tema de Turquía y cómo todo lo que ocurre en esta zona se refleja en este ángulo que es el cuartel de la OTAN, pero que sin embargo no le dan el acceso como miembro de la Unión Europea, cosa que tal vez no quiera hacer ahora, ¿no? Está muy de capa caída la Unión Europea. Pero en todo caso, lo que representan los viejos roces imperiales entre Japón y el gigante China en estas zonas del mundo, a veces se transforman en el resultado de una pugna por pequeñitos islotes, por lo que generan los islotes desde el punto de vista del derecho marítimo y el derecho internacional, ¿no? Esto que parece un tema más o menos repetido y que tiene que ver con viejas historias, incluso no pocas de ellas vinculadas a los dramáticos años de la Segunda Guerra, toman ahora, con la creciente influencia de Beijing, imparable por lo demás, una demostración de fuerza y de posicionamiento que es todo un mensaje, ¿no? Esto es un ejemplo.
Esto tiene que ver con la nueva y poderosa Fuerza Aérea de China y con la nueva y poderosa aviación naval, aunque no se destaca precisamente por la presencia de portaaviones. Recuerdan que hace poco les dijimos, fue como en enero, Estados Unidos ha dicho que probablemente en poco tiempo la mayoría de su flota esté concentrada en el Pacífico y dijimos, tal vez nuestro mapa va a tener que tener el Pacífico en el centro y no el Atlántico. Pero esto es simplemente una abreboca de lo que se nos viene con la velocidad de los acontecimientos y que, habiendo sido esto mencionado en febrero, fines de enero, ya es una realidad contundente que nos abruma. ¿Qué estamos viendo? China desarrolla músculo y lo muestra, como si fuera un disuasivo. Pero también incluso está desarrollando un nuevo caza del tipo invisible, junto con los de última generación, con lo que está actualizando toda su panoplia. Caza embarcado, bueno, algunos dicen que también podría ser de despegue corto y aterrizaje vertical, no es ninguno de estos, ¿no? Que sin embargo no son nada despreciables. En ausencia de algún comunicado oficial que aclare su denominación, el índice de fábrica del avión podría ser J-21, aunque otras páginas web chinas atribuyen a la nave J-31 o F-60. En todo caso, este es el segundo comandante de una de las más importantes bases de la aviación naval de China, y estaba señalando que, tal como están las cosas, se están preparando para mantener los más altos estándares de apoyo logístico, de mantenimiento, de reabastecimiento en el aire y en tierra, y que han formulado planes para asegurarse de que todo su poderío aéreo, así como el poderío naval y el terrestre, esté siempre en las mejores condiciones. Mientras tanto, les informo algo. Acaba de llegarme una información, dice que es del gobierno de Venezuela, y señala que el presidente Hugo Chávez dará una información que vamos a leer al final de nuestro dossier, la estamos esperando. Mientras tanto veíamos las preparaciones de este clima de tensión y más que nada de disuasión, mostrando lo mejor de su panoplia en unos ejercicios navales, aeronavales y terrestres que no terminan nunca. Parece que estuvieran en permanente ejercicio y estado de preparación las fuerzas chinas, así como las niponas, y Estados Unidos metido en esto, ¿no? Por algo dijeron al comienzo de año, tal vez la mayor parte de nuestra flota comience a concentrarse y a operar en el Pacífico. Bueno, esto ya es una realidad que supera los análisis que habíamos hecho. El Ejército Popular de Liberación de China llevó a cabo una serie de ejercicios militares en las últimas semanas para perfeccionar no solo las fuerzas terrestres, sino las navales, las aéreas y la de cohetería. El entrenamiento tuvo lugar en el área del Comando Militar de Nanjing, a buques de desembarco anfibio con cientos de militares llegaron a la costa. Las tropas realizaron simulacros de ataque con armas de grueso calibre a unos 3 kilómetros de la misma. Se utilizó un dispositivo de cortina de humo para ocultar sus movimientos y su asalto fue respaldado por fuego de artillería convencional y con numerosos disparos de la más moderna cohetería. El área del Comando Militar de Jinan realizó un simulacro de desembarco con tanques anfibios a manos de grupos de tropas de élite y de comando. Entrenaron en una variedad de escenarios, incluyendo infiltración en una isla teóricamente deshabitada. Pero estas son las islas que han generado la tensión con Japón. Japón ha comprado terreno de las Islas Disputadas y esto eleva a un nuevo nivel las tensiones con China. El gobierno japonés firmó en Tokio el contrato de adquisición del terreno de manos de su propietario nipón, un antiguo terrateniente de 70 años de la provincia meridional de Okinawa, que percibirá el equivalente a unos $25 millones. Esto motivó la respuesta casi inmediata de Beijing, que daba a conocer que 2 patrulleras del servicio de guardacostas se encontraban ya en las aguas inmediatas a estos islotes para afirmar la soberanía de China, y este pulso no baja. El servicio de guardacostas chino ha establecido un plan de acción para garantizar la soberanía y tomará medidas de acuerdo con el desarrollo de la situación, dijo hoy la agencia de noticias oficial Xinhua. China y Japón están virtualmente enfrentados por estas 3 islas
Pero las manifestaciones en China, en Guangdong, en Xia y en Guangzhou, hacen pensar que hay un nacionalismo que se manifiesta a ultranza. Y hay un tercer actor, además de Japón y China, también Taiwán tiene aspiraciones sobre este conjunto de pequeñas islas que se cree podría también albergar un área con grandes reservas petroleras, además de las pesqueras. Con el intento de compra, el primer ministro japonés Yoshihiko Noda pretende sobre todo evitar que sean las administraciones de la ciudad de Tokio quien se haga cargo de estos territorios. Las islas son denominadas Senkaku por Japón y Diaoyu por China. Fueron comprados a propietarios que las tenían allí desde tiempo atrás y nadie le había dado la importancia geopolítica y militar que ahora tienen. De manera que estas manifestaciones hoy daban una idea de cómo está caldeada la opinión pública. Decenas de miles de chinos participaban hoy en protestas antijaponesas y el gobierno de China envió 11 buques de guerra a las zonas, unas islas en litigio, y la disputa enardece la fiebre nacionalista de ambas potencias asiáticas. Varios cientos de personas se reunieron ante la embajada japonesa en Beijing, lanzando huevos, botellas de agua y portando retratos de Mao Zedong, fundador de la República Popular de China. Y en Shanghái, más de 3.000 personas manifestaron ante el consulado de Japón. En la ciudad de Shenzhen, al sur, estallaron enfrentamientos menores, y en la ciudad de Chengdu, al sureste, también importantes protestas. Las islas conocidas como Senkaku en Japón y Daoyu en China están deshabitadas, pero situadas en zonas de gran riqueza y valor estratégico. En medio de este clima y con grandes medidas de seguridad, llegaba León Panetta a Beijing. El secretario de Defensa de Estados Unidos visita China en medio de la crisis sino-japonesa. Como jefe del Pentágono y con el objetivo de reunirse con su equivalente chino Liang Wanlie y el vicepresidente Xi Jinping para conversaciones en las que se da por descontado que se abordará esta crisis diplomática que atraviesan Japón y China por la soberanía en las islas de Diaoyu. Se le dio el protocolo habitual, pero también se le demostró quién es quién. El Pentágono se ve pequeñito en su entrada donde hacen el cordón de honor comparado con este protocolo. Panetta es recibido por el ministro de Defensa, el general Liang Wanlie, quien le hizo sentir no solo un fuerte apretón de manos, sino cuán grande son las áreas, cuán importantes los protocolos y todo lo que representa esto en una nación de más de 1.300 millones de personas, que es una potencia atómica y espacial imparable. Hace poco, el Ministerio de Defensa Nacional de China dijo que la visita de Panetta es parte de los intercambios militares bilaterales de este año y agregó que las Fuerzas Armadas de los dos países realizarán intercambios sobre mecanismos de contacto bilateral y también intercambio con las academias militares, así como ejercicios marítimos conjuntos, más bien habría que decir combinados, ¿no? Conjuntos son entre las mismas fuerzas. Antipiratería. Bueno, eso ya quedó superado. Con esta crisis entre Japón y China por las islas, esta visita más bien debe estar evaluando e intentando hacer control de daño. Panetta, según se infiltró, insta a China a fomentar las relaciones bilaterales. Ahora es Panetta el que está interesado en China más que China en Estados Unidos. Y esta visita de más alto nivel dice que se ha reunido con el ministro de Defensa chino, Liang Wanlie, quien ha transmitido que Washington y Beijing deberían estrechar lazos y evitar, y enfatizó esto el ministro, evitar malos entendidos que puedan aumentar las hostilidades.
Nuestro objetivo es establecer entre Estados Unidos y China la más importante bilateral relación en el mundo, dijo Panetta. Y la clave para conseguirlo es establecer un fuerte vínculo ejército-ejército, al referirse a las Fuerzas Armadas en su conjunto. La clave es conseguir niveles superiores de acción que reduzcan las posibilidades de errores de cálculo, que promuevan una mayor comprensión y que amplíen la confianza entre nuestros dos países, dijo Panetta, quien no improvisó, leyó el delicado texto de la declaración. En los últimos días se han registrado protestas antiniponas, incluido ataques contra automóviles y restaurantes japoneses, provocado por la ira causada tras la decisión la semana pasada de Tokio de comprar el grupo de islitas que les acabamos de mostrar de un propietario privado japonés. Senkaku la llama Tokio. Diaoyu dice que son Pekín. Al comienzo de las declaraciones ante los medios, Panetta no ha hecho mención a dicho enfrentamiento. Sin embargo, ha ofrecido un mensaje positivo. China es una potencia en el Pacífico y comparte con Estados Unidos preocupaciones comunes. Preocupaciones relacionadas con la proliferación nuclear, creencias humanitarias, tráfico de drogas, terrorismo, mantenimiento de la paz y otros temas. Japón no se quedaba atrás. Y las protestas se hacían sentir. En medio de esto, muy preocupado por la crisis entre Japón y China en torno a las islas, Estados Unidos expresó su preocupación y dijo que confiaba en que la sangre fría de ambas partes controlarían la situación. En Tokio se hablaba ya de chinazismo, recordando la Segunda Guerra. Esta dama y este caballero decían, las islas Senkaku son territorio japonés. No tiene nada que ver que estén en el mar del este de la China, esto es obvio. Los chinos están tratando de recalentar el tema, pero la verdad no es esa. Las islas Senkaku pertenecen a Japón. Paren la invasión de China. El nacionalismo crece. Esta dama dice, no es que queramos mantener a nuestro pueblo en crisis. Lo que pasa es que deberían tratar de manejar esto de otra manera, porque no sabemos de pronto por qué las islas Senkaku, como le llaman los japoneses, y esta gente está en Tokio, pueden haber transformado este clima de tensión tan inesperado. El jefe secretario de gabinete, Osamu Fujimura, dijo, hay numerosos buques de vigilancia marítima de parte de la Armada China llamados Kaikan y han llegado a posiciones contiguas en estas aguas. De todas maneras, no tenemos información de un mayor número de unidades navales arribando en aguas contiguas a las nuestras, pero miramos con mucho detalle el desarrollo de los acontecimientos. Luego, el secretario de Defensa, León Panetta, le tocó ir primero a Beijing, luego a Tokio, fue recibido por el canciller Shoichiro Bemba. También habló con el ministro de Defensa, Satoshi Morimoto. Y en la reunión dijo Panetta, estamos preocupados por este conflicto que está teniendo lugar sobre las islas Senkaku. Utilizó la denominación nipona aquí porque estaba en Tokio. Y el mensaje que he traído es que nos urge la calma y que haya consideración de parte de ambos bandos. Luego dijo, es en el interés de todos y es el interés de Japón y de China mantener buenas relaciones y encontrar la manera de evitar que haya una mayor escalada sobre este tema tan sensible. Luego, el secretario de Defensa, refiriéndose a otros temas, dijo, esta es una guerra y estamos involucrados en una guerra. Estamos involucrados en una guerra que es afrontar los riesgos de la gente que quiere desestabilizar al mundo como lo conocemos. Y no podemos minimizar los riesgos. De manera que no debemos perder tampoco el enfoque fundamental de nuestra misión, que es continuar procediendo de manera que aseguramos la transición pacífica, y se refería a Afganistán y las fuerzas involucradas allí, para mantener una transición y una estabilidad en la zona de la que quieren retirarse, y si pudieran hacerlo mañana lo harían, pero Washington acuerda con Tokio instalar un nuevo escudo antimisiles, lo cual
probablemente no le caiga muy bien a Beijing, precisamente de donde viene, ¿no? Panetta dijo, todos deberían estar interesados en una escalada. Necesitamos calma y contención. Al mismo tiempo dijo que el ministro japonés de Defensa, Satoshi Morimoto, la instalación en territorio japonés de un segundo sistema de defensa antimisiles que se suma al que ya existe para la protección de Japón ante un eventual ataque de Corea del Norte, un aliado de China. Dice, esa doble actuación sintetiza la complicada encrucijada en la que se encuentra Estados Unidos en este continente, obligado a proteger sus aliados, cuidándose al mismo tiempo de no provocar la furia de China. Estados Unidos tiene firmado un tratado de defensa con Japón desde la Segunda Guerra y es el responsable único desde hace décadas de la seguridad de Japón. Pero trata de que el gobierno chino no entienda ese compromiso y otros similares con diversas naciones en la zona como un gesto de hostilidad al imparable gigante chino en la región. De manera que esto es un acto de equilibrio difícil de mantener. Pero Estados Unidos no se va a mantener al margen, está intensificando su presencia militar. No ha servido de mucho ella en Afganistán, nuevos bombazos y ataques terroristas. Abdul Nayed, testigo, dijo, vi rostros de cuerpos por todas partes, incluyendo trozos de cuerpo que evidentemente corresponden a gente extranjera. Los atentados estremecen a Afganistán y dejan en principio 16 muertos. El primer ataque fue efectuado con un coche bomba con una gigantesca carga, se produjo en la propia Kabul y fue reivindicado por el grupo Jez el-Islami de Gulbuddin Hekmatyar. El ataque fue justificado como una acción de protesta por la difusión de la película La inocencia de los musulmanes. Este testigo presencial es el que decía, vi una cantidad de cuerpos desmembrados y evidentemente algunos no eran de nuestra, por su tipo, de nuestra nación, eran probablemente extranjeros. Prensa latina indicó que el atentado en Kabul se cobró la vida de contratistas privados, es decir, mercenarios, de los cuales 8 son sudafricanos, 3 afganos y 1 de Kirguistán. El subcomisario de la policía, Mohamed Duad Amin, declaró que los mercenarios trabajaban para una compañía logística aeropuertuaria. El funcionario policial agregó que 2 uniformados y 14 civiles también habían sido víctimas. Medios locales informaron que el vehículo atacado pertenecía a una de las empresas que operan en el sector del transporte aéreo y que con frecuencia ingresa y sale a la embajada estadounidense en la capital afgana. No se sabe si iba dirigido a él o tal vez pensaban prepararlo por si entraba en la embajada estadounidense. Por otro lado, en el distrito de Kishti Sharif, en la provincia de Herat, una explosión de varias bombas artesanales mató a 4 soldados del ejército y otros 6 resultaron heridos. La televisora local recogió el testimonio del general Abdul Hamid Hamidi, quien explicó que las detonaciones ocurrieron al amanecer cuando 2 patrullas de la Fuerza Armada chocaron con explosivos situados en la carretera. Situación de inestabilidad en Afganistán, y esto se refleja en la inquietud natural de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En Afganistán se sabe que fue una mujer kamikaze quien mató a 12 personas para vengarse contra el fin islámico, antiislámico, y contra el fin que le falta el respeto al profeta Mahoma. De manera que una vez más el secretario general de la OTAN, Rasmussen, tuvo que salir a hacer control de daño. Tomaremos todos los pasos necesarios para minimizar el riesgo de nuestras tropas que están haciendo lo que deben hacer y deben mantenerse permanente en alerta. Seguimos comprometidos con nuestra estrategia en Afganistán y esperamos que las fuerzas afganas sean responsables por completo de su propia seguridad al final de 2014. Esta es la línea final y la meta no ha cambiado. Nuestra estrategia es la misma y nuestro cronograma es el mismo. Associated Press. Associated Press. En medio de este panorama, la OTAN asegura que mantiene los objetivos, como lo acaba de decir el secretario general, de retirada de Afganistán. Quisieran irse cuanto antes, ¿no? Permanecemos comprometidos con nuestra estrategia y comprometidos con nuestro objetivo de ver a Afganistán dueño de su destino. Hoy aparecían los archivos de otra serie de atentados y había respuestas, por ejemplo, en Londres. El secretario de Defensa británico, Philip Hammond, dijo: estamos viendo cómo hacemos para tener un mínimo efecto en nuestras operaciones.
y lo que queremos es trabajar, cumplir con nuestra meta e irnos cuanto antes. Que sí, que siguen los atentados, que no los podemos controlar, bueno, eso no lo dijo. Y aquí, Philip Hammond, secretario de Defensa, dice, obviamente estamos preocupados por las tropas británicas. Estamos haciendo todo lo posible para mitigar los riesgos de que sigamos teniendo bajas mientras cumplimos con nuestra misión allí, de la que queremos retirarnos cuanto antes y de acuerdo a nuestro cronograma. Por otra parte, el coronel Bob Stewart, miembro del Parlamento británico y ex comandante de las fuerzas de las Naciones Unidas en Bosnia, dijo, pienso que todo es acerca de tiempo. Desde Londres directamente vemos cómo está el cronograma y dónde está la línea del frente, pero la realidad en el teatro de operaciones es bien distinta. Y William Hague también decía hoy, no hemos cambiado de táctica, hemos tomado un número de medidas, junto con el secretario de Defensa, que ha hablado antes que yo aquí, para reducir los ataques, y sobre todo los ataques que provienen desde el propio interior de las fuerzas. Estamos entrenando, estamos pretendiendo que se hagan cargo de la responsabilidad de dirigir su propio país, y queremos retirarnos. Y esto no debe ser considerado una derrota, sino que es parte de las numerosas amenazas que tendrá que seguir haciendo frente a Afganistán. Le hemos dado las instrucciones para tener la capacidad de hacer frente cuando nos retiremos, pero necesitamos superar este problema de inseguridad por ahora antes de hacerlo. Cumpliremos con el cronograma. En suma, confirma que se retirarán, pero que esperan cumplir con el cronograma, retirarse a tiempo y sobre todo tener en su poder un cronograma que les permita salir con elegancia, salvar a la vez las apariencias y salirse de ese infierno del que nunca debieron entrar y donde todos los imperios han tenido derrotas, incluyendo el británico en épocas anteriores, y tratar de salvar las apariencias y retirarse y volver a casa de la manera más elegante posible, pero que la están pasando muy mal. La logística de la retirada va a ser tan difícil como permanecer allí, porque eso es como meter la mano en un avispero. Bueno, les informo que estamos esperando un comunicado del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y que tiene que ver con un operativo de Estados Unidos, Colombia, sobre todo nuestras fuerzas, porque fue nuestro territorio, y la Interpol, una nueva detención que tiene que ver con los procedimientos antidrogas y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. Hablaremos de ello al final de nuestro dossier. El comunicado ya está llegando a nuestras manos, de manera que ahora vamos a hacer un rápido pasaje por los resultados de la hora de cierre de los mercados y los valores que normalmente tomamos como referencia. El precio del petróleo venezolano cerró estable a $105.07. El de la OPEP cerró levemente a la baja, $113.72. El Brent del Mar del Norte a $113.84. El West Texas bajó a $96.80. La onza Troy de oro baja levemente en este clima de incertidumbre y cierra a 1.768,5 centavos. Sube levemente el precio del cobre, 8.319 la tonelada, también la misma tendencia en el café. El quintal cerró a 177,57 centavos y el euro se mantiene a 1.30 respecto a la divisa estadounidense. Hora exacta de un corte, volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Venezuela vive un momento crucial de su historia. Elecciones presidenciales 2012. Siga paso a paso la actividad de la campaña electoral, los candidatos, el árbitro, el pueblo. Viva por Telesur la más completa cobertura periodística del proceso comicial. Usted nos acompaña. Venezuela decide. La salud física y mental son sinónimo de bienestar para el ser humano e impactan en su entorno. Damos gracias a Dios por la vida, por estar. Guía tu cuerpo. Le trae en cada emisión
temas que abordarán noticias de la salud, datos de interés para generar conciencia de prevención y consejos para mejorar el modo de vida. La fumigación se desarrolló en turnos matutinos y vespertinos con el objetivo de combatir al mosquito transmisor de la enfermedad. Guía tu cuerpo, todos los martes, solo por Telesur. Una computadora es más que un equipo, es una ventana en un hospital. Permanecer en la escuela es más que estudiar, es la posibilidad de cumplir un sueño. Una sala de exposiciones es más que un sitio para el arte, es un lugar para el encuentro y la sensibilidad. Conocer para transformar. Fundación Telefónica. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. El tema de la ofensa al mundo musulmán, y eso significa 1.500 millones de creyentes. Con esta provocación, para nosotros esto no es ninguna casualidad, para nosotros es una operación de inteligencia, de este desgraciado film que no tiene pie ni cabeza, pero que tenía una intención y la están logrando. Lo que no esperaban era que la relación fuera tan extendida. Y ahora, no hay que olvidar que potencias emergentes como la India, estamos hablando de más de 1.000 millones de personas, ¿no? No olvidemos que la India, ex colonia británica, también formaba parte de aquel virreinato Pakistán, ¿no? Los tiempos de Mountbatten, al que también lo volaron, por cierto, ¿no? Los tiempos en que Jawaharlal Nehru hacía relaciones muy íntimas con la familia Mountbatten, para no entrar en detalles que serían un poco truculentos. La división se produce el día de la independencia, allá por el 47, cuando los musulmanes crean Pakistán y los demás se quedan en la India. Esto que era parte del mismo virreinato británico en tiempos menos decadentes del imperio, ya tuvieron 3 guerras entre ellos, pero entre ellos ahora hay paz. ¿Por qué? Porque hay armamento nuclear en ambas partes y ese es un disuasivo insuperable. Bueno, las consecuencias de esa lamentable, provocativa, lo lograron, ¿no? Película de miserable producción y contenido, también se está reflejando en la India. Y eso es solo algo, un eslabón más de la cadena que nos va a llevar a nuevos acontecimientos, porque esto fue claramente calculado. Mientras tanto, el Netanyahu en Israel, con una actitud mesiánica, quiere la guerra y la gente, la propia Israel le está diciendo, aguántate, ¿a dónde nos quieres llevar? Pero veamos qué pasa en India. Se polarizan los ánimos y aquí también protestan contra esa miserable película que insultó al Islam. Esto es Srinagar, Jammu y Kashmir, la zona de Cachemira en la India. Este film ha insultado a nuestro profeta, al profeta Mahoma, y estamos protestando por eso. Y si es necesario, sacrificaremos nuestra vida y lo haremos con gusto, dijo. Otros dijo, en este ataque a la comunidad musulmana, al Supremo, Dios no permitirá que le falten el respeto a nuestra fe. Y esto nunca vamos a permitir ni que Israel, ni que Rusia, ni que Estados Unidos hagan mofa de los musulmanes y quebraremos sus esfuerzos. Jornada de protesta en Cachemira por el video contra Mahoma. Y esto no termina. En el norte de la India vive hoy una jornada de huelgas y movilizaciones convocadas por organizaciones de religiosos, de comerciantes, contra la inocencia de los musulmanes. Así lo manifestó la gente que allí protestaba y las fuentes policiales. Según recogen las televisoras locales, el cierre de tiendas, una huelga de transportes, afecta la vida normal de esta capital de verano en la región de Srinagar. Despliegue policial para tratar de mantener la manifestación en orden
Imágenes emitidas por el canal NDTV mostraron cientos de manifestantes profiriendo consignas de protesta contra ese film y colgada en distintos portales de Internet. La huelga de hoy cuenta con el apoyo de los principales líderes políticos independentistas de la Cachemira India, la única del país que tiene una mayoría musulmana y territorio cuya soberanía se disputan todavía India, Pakistán y China. No olvidemos lo que se les señalaba en el mapa, ¿no? Así las cosas, trataron de mantener el orden. La policía los dejó que protestaran y se desahogaran. Bueno, Obama como cabeza de un perro es lo más suave que se mostraba ahí. La huelga de hoy continúa con el apoyo de los principales líderes políticos independentistas de la Cachemira India, la única del país que tiene una mayoría musulmana. Como le dijimos, este es un territorio que se disputan en cuanto a su soberanía la India, Pakistán y China. La inocencia de los musulmanes ha despertado reacciones en todo el mundo musulmán, por lo que se considera un trato denigrante al profeta Mahoma, aunque en el sur de Asia las protestas han tenido un impacto menor que en el mundo árabe, pero como vemos, tampoco son ajenos. Según la prensa de la India, las fuerzas del orden ordenaron el despliegue de sus efectivos en previsión de posibles incidentes y controlaron las manifestaciones de la última semana en protesta por el vídeo. Lo mismo ocurría en Pakistán, jornada de protesta. Las imágenes emitidas por el canal televisivo NDTV mostraron cientos de manifestantes profiriendo consignas de protesta contra la polémica película colgada en distintos portales de Internet. Estados Unidos e Israel son los que apoyan las actitudes en contra de los musulmanes, decía ahí. Y ahí se llevaban por delante todas las banderas de América del Norte y todo lo que pareciera de ese origen era motivo de ataque. Nosotros los musulmanes nunca insultamos a ninguna religión en el mundo, incluyendo Estados Unidos. Ahora nuestro camino es la yihad. ¿Por qué? Porque cumplimos con las instrucciones del profeta. Nosotros somos respetuosos de otras religiones, pero ellos no nos respetan a nosotros. Ahora, estos cristianos que han insultado al profeta, estos mensajeros de todo el mundo, deberán hacerse responsables de las consecuencias. Un amigo de Estados Unidos es un traidor, decían los textos que acompañaban a la foto de Obama, con la cara de Obama en la cabeza de un perro. Estados Unidos e Israel son los que apoyan a los medios antimusulmanes. Cerraremos todos los cines y todos los canales de películas en la televisión. En el Medio Oriente, las protestas estaban a la orden del día, ¿no? Las fuerzas de Israel contra los palestinos y en todo caso las protestas ya estaban en las afueras de Jerusalén. Cientos de palestinos se enfrentaron con las fuerzas israelíes después de que éstas les impidieran llegar hasta el consulado de Estados Unidos en Jerusalén. Consulado en Jerusalén. Las embajadas están en Tel Aviv. ¿Por qué? Porque Jerusalén, de acuerdo a la misma resolución que dio nacimiento al Estado de Israel, tiene un estatus internacional. De hecho, nuestra embajada no está en Jerusalén, sino en Tel Aviv, donde pretendía protestar contra la película en la ciudad vieja de Jerusalén. Cientos de palestinos se dirigieron a la puerta de Damasco. En Berlín vuelve a aparecer Guido Westerwelle, que al parecer también se ha vuelto la cara del gobierno alemán. La violencia criminal de los países árabes representan que estos países todavía tienen actitudes extremistas. Alemania mira de cerca todo esto, no toma partido, menos por el extremismo y la intolerancia y el fundamentalismo, y queremos evitar toda confrontación y conflicto. Luego dijo, el video que ataca al Islam nada tiene que ver con Alemania.
El video es una afrenta y no tiene nada que ver con nosotros los alemanes ni con el resto de las democracias occidentales. Alemania es un país que desea la pluralidad religiosa y practica la tolerancia. Pero este video no justifica la violencia de ninguna manera, dijo él. Yo creo que eso solo lo sabremos cuando podamos apreciar los hechos con algo de distancia. Es muy probable que estos tumultos sean organizados, pero otros son espontáneos. De lo que no cabe duda es que la mayoría de las personas que han protestado lo han hecho pacíficamente y no están en pos de la violencia. En todo caso, las autoridades alemanas le han prohibido el ingreso a Alemania al pastor de la Florida, recuerdan, el que quemaba Coranes. Mientras tanto, en Bingöl, en Mus, en el Azik, Turquía, la guerrilla kurda ha causado 10 muertos y 60 heridos al atacar un convoy al sureste de Turquía. Recuerdan que hace tiempo, cuando cayó Saddam Hussein, le dijimos, ahora los kurdos, que se reparten en 4 o 5 países de la zona, van a ser un tema tan noticioso como el de los palestinos. Bueno, los miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, en la provincia de Ankol, al sureste de Turquía, atacaron el convoy. La guerrilla separatista del PKK es la responsable. Los separatistas dispararon con lanzagranadas y armas automáticas contra un convoy de militares que volvían a los cuarteles tras disfrutar de un día libre o de vacaciones. Todos ellos iban desarmados, dijo el gobernador. Agregó que para impedir la escapatoria de guerrilleros del PKK se lanzó en la zona un gran operativo militar con el apoyo de la aviación. La guerrilla separatista kurda intensificó últimamente sus ataques al sureste de Turquía y el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan estimó que en unos 500 el número de guerrilleros eliminados desde mediados de agosto. El conflicto entre el gobierno de Ankara y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, que lucha por la creación de una autonomía kurda en Turquía, se ha cobrado 40.000 víctimas en los últimos 25 años. Esto es Hatay, Turquía. El enviado Lakhdar Brahimi de las Naciones Unidas llegaba bajo medidas de seguridad para tratar el tema de los refugiados. Visita Brahimi los campamentos de refugiados sirios en Turquía y este hombre que ha asumido una difícil responsabilidad en estos tiempos fue recibido por las autoridades locales y dijo: esperamos que en este país encontraremos nuevamente la paz y que podamos retornar tan pronto como sea posible para seguir nuestra misión. Brahimi quiere volver pronto a Siria para un segundo encuentro con el presidente sirio Bashar al-Assad. Brahimi debe reunirse más tarde con el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan. Visitó el campamento de Altinosu en la ciudad de Hatay, situado en la frontera con Siria, donde hoy volvieron a producirse fuertes bombardeos. Brahimi, en su primera visita como enviado especial, trabaja una gran presión para poner fin al derramamiento de sangre y está apostando por una estrecha cooperación con las potencias regionales. Al menos así lo dijo su portavoz. Sin embargo, una reunión de los cancilleres de Irán, Egipto y Turquía en El Cairo, siempre sobre Siria, terminó sin resultar. Arabia Saudita no estuvo presente en el encuentro convocado por el presidente egipcio Mohamed Morsi, en el que sí participó Brahimi, como lo mostramos oportunamente. Hoy se conocieron informaciones desde Turquía según las cuales los opositores del presidente sirio pusieron precio de $25 millones a su cabeza, una suma que recibirá quien entregue al presidente al-Assad vivo o muerto, citó la agencia de noticias Anadolu a un comandante del Ejército Libre de Siria. El dinero será pagado por empresarios sirios que apoyan a la oposición. Y mientras se produjeron los bombardeos de helicópteros y jets de combate en las áreas de Al-Qadam, a las afueras de Damasco, en los que murieron 6 civiles. Según los activistas, también hay fuertes combates a menos de 2 distritos de la frontera en las provincias norteñas de Alepo e Idlib. En tanto, sigue recibiendo reconocimientos el enviado especial de las Naciones Unidas, pero no logra, por el momento, concretar su misión. En Ankara, en Turquía, había novedades.
Mientras se retiraba el enviado especial de las Naciones Unidas, el presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Martin Dempsey, discutía hoy la crisis de Siria con su homólogo turco en Ankara, capital de Turquía. Martin Dempsey era recibido con todos los honores por las tropas turcas. Dempsey, quien llegó a Turquía el domingo en la noche y tiene planeado partir hoy, fue recibido con una ceremonia oficial en el cuartel general de Estado Mayor turco, antes de su reunión con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas turcas, Necdet Özel. También se reunió con el ministro de Defensa turco, İsmet Yilmaz, y con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero se movió más bien en el ámbito del Ministerio de Defensa. La reunión de general de alto rango con su homólogo turco estuvo absolutamente cerrada a la prensa. De acuerdo con sus declaraciones públicas en el sitio oficial de Internet del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Dempsey desea saber cómo percibe Turquía la actual situación en Siria. Estoy aquí para aprender, pero también estoy aquí para compartir lo que nosotros pensamos de esta situación a título regional, dijo Dempsey. Ellos están enfrentados a una amenaza inmediata en su frontera sur y estamos aquí para coordinar los esfuerzos. El hecho es que esta visita es altamente significativa. Mientras esto ocurría allí, en el ámbito de las poderosas Fuerzas Armadas de Turquía, como siempre recordamos, el ámbito sensible de la OTAN, la esquina sensible, desde que desapareció el Shah. Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y jefe negociador nuclear de Irán, Zahid Jalili, también se reunía el lunes en Ankara con el ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoglu. Mañana se reunirá en Estambul con la responsable de la política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton. La reunión entre Ashton y Jalili se produce después de que el pasado 13 de septiembre los 6 países del grupo G5+1, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia más Alemania, promovieron conjuntamente una declaración de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Esta aparentemente fría reunión tiene una enorme repercusión y era muy poco probable hasta hace poco tiempo. Según informó la cadena turca NTV, es posible que se reúna también con el presidente Abdullah Gül y con el primer ministro Tayyip Erdogan. Obviamente, este era el edificio sede de la Liga Árabe y estamos en el Cairo. Mohamed Mursi, el canciller Mohamed Kamel Amar, el ministro iraní Ali Akbar Salehi, con el secretario de la Liga Árabe Nabil El Arabi. Los ministros egipcio, turco e iraní se reúnen en el Cairo para tratar la situación siria. Primer encuentro de este grupo a nivel ministerial tras los celebrados por asesores. La formación de este grupo es una iniciativa del presidente egipcio, Mohamed Mursi, que mantiene una postura muy interesante, contraria al régimen sirio, al igual que Turquía y Arabia Saudí, mientras que Irán es un firme aliado de Damasco. Tras reunirse con Mursi antes del comienzo de este encuentro, Davutoglu destacó la importancia de resolver la crisis siria sin dar lugar a una intervención extranjera y expresó su optimismo hacia el esfuerzo de este cuarteto con el que mucha gente no contaba. El canciller francés también se reunió con Mursi en Egipto. Laurent Fabius ha mantenido este martes una reunión con el presidente de Egipto, Mohamed Mursi, en el Cairo. Durante la visita oficial, el canciller francés se ha referido a la larga relación de amistad que mantiene su país con Egipto. Dijo que esta debe ser fortalecida. La situación es extremadamente peligrosa. Esto ya no es solo una crisis local, se está convirtiendo en un conflicto regional que tendrá repercusiones internacionales, dijo Laurent Fabius. L'accès à l'arme nucléaire de l'Iran serait un problème. El hecho es que si esta gente pensaba que iban a tener un paseíto como el de Libia, bueno, tal como habíamos pronosticado, esto se volvió muy complicado, ¿no? La situación es extremadamente peligrosa, dijo Fabio. Esto ya no es solo local, es un conflicto regional y puede tener repercusiones mucho más graves y más grandes. Desde el 2011, Siria vive sumida en una crisis orquestada y dirigida desde el extranjero. Eso no lo dijo él, por supuesto. Una situación crítica que agudiza cada día más
debido a los incesantes actos de violencia y la pretensión de una intervención militar extranjera. Luego también habló el jefe de la Liga Árabe, Nabil El Arabi. Laurent Fabius dijo: estamos muy preocupados por la seguridad de Israel y pensamos que desafortunadamente sobre el curso de la materia internacional en estos momentos, y habiendo de todas maneras algunas circunstancias electorales, va a ser difícil hacer frente a las demandas de los palestinos y al mismo tiempo garantizar la seguridad de Israel. Civilino, Laurent Fabius, como de costumbre, ¿no? Y los palestinos siempre postergados. Bueno, Mitt Romney, el candidato republicano, otra vez metió las de caminar. Se puso en serios aprietos por su comentario sobre los palestinos, sobre los hispanos en Estados Unidos. Romney dijo en mayo que los palestinos no tienen absolutamente ningún interés en la paz con Israel y que si resulta electo simplemente postergará el tema, según un video que se dio a conocer ahora el martes. Video que él suponía que iban a quedar en coto cerrado. Romney ya tuvo que enfrentar muchas críticas por otros comentarios realizados en otra reunión para recaudar fondos, captados por una cámara oculta, en la que dijo que los votantes demócratas siempre se creen víctimas y creen que el gobierno debe ocuparse de ellos, que tienen derecho a tener cobertura sanitaria, alimentación, techo, todo lo que ustedes quieran. La revista Mother Jones reveló este martes otros pasajes del discurso de Romney en Elementos de la Florida, en el cual creyó que estaba entre sus amigos porque para entrar había que pagar $50.000. Pero había una cámara oculta, particularmente se refirió al conflicto israelo-palestino. La capacidad de Romney como eventual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses está bajo lupa tras ser ampliamente condenado por criticar al presidente Barack Obama inmediatamente después del ataque al consulado de Estados Unidos, en el que murieron el embajador y otros 3 ciudadanos estadounidenses. Porque, preguntado en el evento si el problema palestino podía ser superado, el torpe candidato republicano respondió que los palestinos, comillas, no tienen absolutamente ningún interés en la paz y el camino a la paz es casi impensable, cierre de comillas. No veo que los palestinos quieran la paz, están comprometidos por razones políticas con la destrucción y eliminación de Israel y dijo que estos temas difíciles prácticamente no tienen solución. Y eso aparece diciéndolo él en el video. Y agregó, además de estas barrabasadas, uno gestiona las cosas de la mejor manera posible, uno espera cierta estabilidad, pero reconoce que esto seguirá siendo un problema sin solución y lo deja para más adelante, a la espera que definitivamente, de un modo u otro, pase algo que lo resuelva. Eso es lo que piensa este hombre del mayor problema del Medio Oriente. Es de una torpeza increíble. Desde el comienzo de la campaña, Romney expresó su lealtad y apoyo total a Israel y acusó a Obama de haber abandonado a Israel. En la película, en el video, el candidato republicano afirma: la idea de presionar a los israelíes para que den algo a los palestinos a cambio de algunos gestos de estos últimos es la peor idea del mundo. Ya se había ganado la ira de los palestinos tras su visita a Jerusalén a fines de julio. Los palestinos se indignaron particularmente con las declaraciones del torpe candidato republicano, consideradas como racistas, por haber estimado que las diferencias de desarrollo económico entre palestinos e israelíes se debían, oigan bien, a diferencias culturales. También dijo otra cosa que provocó ira, una observación de que Jerusalén es la capital de Israel, violando incluso las resoluciones de la ONU, ¿no? Los palestinos pretenden que sea también la capital de un futuro Estado, dijo. El candidato republicano ha criticado ácidamente a su rival, al que atribuye una concesión extraordinariamente ingenua de la política exterior por creer que su magnetismo, carisma y persuasión, parece que le envidia esas 3 condiciones, pueden convencer a Vladimir Putin, a Hugo Chávez, a Mahmoud Ahmadinejad de que dejen de hacer cosas malas. Realmente este tipo está en la edad de piedra, ¿no? La reacción del equipo de campaña demócrata apenas pudo ocultar su regocijo a tanta torpeza y metida de pata de Romney. Bueno, y aquí tenemos personaje importante. Este caballero es Santiago Carrillo. Acaba de morir a los 97 años, el líder histórico comunista español. Mientras vivan algunos amigos que me han conocido, pero después se acabó. Uno está vivo y mientras está vivo puede hacer cosas. Después te olvidan, pues claro, ¿cómo no te van a olvidar? Así
con su infaltable cigarrillo, este hombre que rigió los destinos de una de las fuerzas importantes y que además vivió los momentos más dramáticos de la Guerra Civil Española, incluyendo la defensa de Madrid. Dejó atrás algunas interrogantes sobre algunas matanzas de gente que sacaron de la cárcel central, que ahora ya ni existe porque donde estaba ella está el cuartel general del Ejército del Aire, como le llaman en España la Fuerza Aérea, ¿no? Lo conocimos y lo entrevistamos en la década del 70, cuando el eurocomunismo, veníamos del frente de guerra con el Polisario en el Sáhara, pasamos por Madrid, lo entrevistamos a Carrillo, entrevistamos a la Pasionaria, entrevistamos a Berlinguer y por supuesto al poeta Alberti. Todas esas entrevistas las entregamos al Archivo Audiovisual Nacional. Nos encantaría saber dónde están y qué ha pasado con esas entrevistas. Pero en fin, hoy dejamos atrás a una figura histórica que puede gustar o no, pero que ciertamente marcó su pauta en los momentos más dramáticos. Y rendimos tributo a alguien que indudablemente fue fiel en todo momento, no solo a su ideología, sino al infaltable cigarrillo. Este comunicado que quiero leerles es el que anunciaba y que acaba de llegarnos. Y dice textualmente, y leemos a primera vista: Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, comunicado. El gobierno bolivariano del presidente Hugo Chávez informa a la opinión pública nacional e internacional acerca de la detención del narcotraficante Daniel Barrera, alias El Loco Barrera, capturado el día de hoy en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, tras una operación de inteligencia realizada por autoridades venezolanas, encabezada por la Oficina Nacional Antidrogas del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. Este ciudadano venía siendo requerido por las autoridades de Colombia y Estados Unidos a través de Interpol con difusión roja. Con esta nueva detención, Venezuela da una nueva demostración de su voluntad inquebrantable en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que ratifica su determinación de seguir llevando adelante una política soberana en este frente de batalla, cuyos resultados están a la vista de la comunidad internacional. Caracas, 18 de septiembre de 2012. Una nueva demostración de que no hay cuartel para este tipo de delincuencia en ninguna otra en la República Bolivariana de Venezuela. Hasta aquí nuestro dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Conocerla es tu destino. Este sábado, Jorge Gestoso entrevista a Alí Rodríguez Araque, secretario general de UNASUR. Como la búsqueda de la identidad y la ciudadanía, que creo que son los grandes principios rectores, que todos nos sintamos como miembros de una misma nación. Jorge Gestoso, este sábado, solo por Telesur. La necesidad de tener acceso a tecnología en el área de información en los países de Latinoamérica se hace cada vez mayor. Telesur presenta Satélites en América Latina, un seriado informativo que evidencia las ventajas sociales y económicas de tener acceso a un satélite en órbita. Conozca las posibilidades y alcances que brindan los satélites en América Latina. Esta semana, solo por Telesur.
Una de las primeras cosas que aprendemos en la vida es a contar. ¿Cómo trabaja un periodista la noticia? ¿Cómo cuenta lo que vio y lo que escuchó? El periodismo es mirar y contar utilizando recursos literarios para ello. En el medio, ahonda en el género nuevo periodismo, sus raíces, máximos exponentes y diferencias con el periodismo tradicional, convirtiéndose en el nacimiento de una nueva concepción del periodismo. Lo que hay que hacer es mirar de una manera diferente. Una nueva forma de escribir el hecho noticioso.